Cristo. Amén. Vamos, acompáñenme en esta tarde al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del verso 6 en adelante hasta el verso 10. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 6 al 10. Se lee así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice a la letra: Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué privilegio, qué favor de Dios. Señor, toca y bendice en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Cuando nosotros leemos estos pasajes, muchas veces no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, el título de este mensaje es un llamado especial. Pero como tema yo quiero que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque es de suma importancia ser guiados por el Espíritu de Dios. Vivimos en una nación donde tenemos mucha libertad, donde muchas veces tenemos la oportunidad de conocer más de Dios y de consagrar también tanto nuestras vidas. Pero aún con todo y la letra que tengamos, muchas veces nosotros no atendemos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre terminamos haciendo lo que nosotros creemos conveniente y a lo que nosotros creemos que es mejor hacer. Mas sin embargo, hay que tomar un paralelo y pararnos por un momento y darnos cuenta y preguntarle: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Porque cuando Él dice que nosotros hagamos algo, hay que hacerlo. Pero si nosotros no le preguntamos a Dios: ¿qué quieres que yo haga?, y hacemos lo que nosotros queremos, estamos actuando en nuestra propia prudencia y en nuestra propia carne. Por eso es que ahora que estábamos nosotros allá en Cuba y viendo las necesidades y compartiendo la palabra, créame, llegué por la tarde el primer día y yo sentía que mi espalda ya estaba bastante agotada, me sentía bastante agotado, créanme con toda sinceridad. Pero hay algo que a mí me animaba a mantenerme fiel. Es que yo vi que la mano de Dios estaba en lo que estábamos haciendo. Porque la gente llega con una necesidad de conocer más a Dios. Y cuando cada uno de ellos me decía qué tanta era la distancia que ellos viajaban, yo le dije: Señor, perdóname porque yo, siendo el portador de ellos, muchas veces, siendo el portador de tu palabra, muchas veces te digo yo: Señor, confírmalo 2, 3 veces, 4 veces, pero si hay una necesidad que hacerla, y muchas veces nosotros estamos interrumpiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Por eso yo quiero tocar algunos aspectos importantes esta tarde con respecto a ese llamado especial que no solamente lo tengo yo, sino que lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros se nos ha encomendado algo. Pero lo que pasa es que somos nosotros los negligentes. Se lo digo así abiertamente. Somos nosotros los negligentes, los que no queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Aún nosotros mismos muchas veces no escapamos ni por nuestra propia vida y no le podemos ayudar a los demás a que los demás escapen por su vida también. Por eso es que a veces pensamos, esto no es culpa mía que alguien se pierda. ¿Cómo no? Es culpa nuestra. Porque es obligación nuestra, está puesto en nuestras manos que nosotros compartamos la palabra de Dios. A donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos movamos. Pero hay que dejarnos llevar por el Señor y que el Espíritu de Dios nos guíe. Que el Espíritu de Dios nos lleve a esos lugares. Número uno, yo quiero que nosotros veamos cómo Dios escoge a sus instrumentos. ¿Por qué? Porque el pasaje escogido en esta ocasión tiene que ver con el apóstol Pablo. Y qué manera de escogerlo Dios en el Señor a Pablo, siendo aquel hombre un hombre religioso, un hombre que dice en el libro de Filipenses capítulo 3, dice: yo siendo judío de judío, yo siendo hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, dice él, de los fariseos, el primero en el conocer de la palabra, mas sin embargo, conociendo toda la palabra y siendo celoso con todo y ello, él no se dejaba dirigir por el Espíritu de Dios. Porque si usted sabe, cuando él está camino a Damasco, él tiene el encuentro con el Señor y dice ahí precisamente en el capítulo 9 que él era perseguidor de la iglesia. Él dice conspiraba contra la iglesia y él quería que cada uno de aquellos cristianos fueran apresados y echar manos sobre cada uno de ellos. Mas sin embargo, a veces nosotros no entendemos cómo Dios nos está llamando y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aún sin embargo, antes de su llamado, ¿se recuerdan ustedes de Esteban? Allá estaba Esteban y fue muerto, y dice, y sus ropas fueron, dice, a caer y las llevaron a los pies de ese hombre llamado Saulo de Tarso. Y este hombre, créame, con todo y ello y conocedor de la ley de Dios, hacía todo lo opuesto a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos jactamos muchas veces que conocemos la palabra. Conocemos la palabra, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y eso era lo mismo que él estaba haciendo. Ahora, más sin embargo, debemos de reconocer también que hay un dato muy importante en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque a mí me encanta verlo de esta forma. Me encanta verlo de esta forma, porque en el capítulo 9, allí mismo, en el verso 15 y en el verso 16, el Señor le dice a Ananías de esta forma. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces nosotros, hermano, estamos pasando un poquito de prueba. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Yo ya no puedo. Pastor, yo ya no puedo. Yo ya no sigo. Son muchas las pruebas. Es que mire, pastor, es que no tengo trabajo. Y porque no tengo trabajo no voy a la iglesia. No, mire, pastor, es que usted no sabe. Mire, yo con mi cónyuge no nos entendemos y por eso no puedo venir a la iglesia. No, hermano, eso no es ningún sufrimiento. No es ningún sufrimiento. Hace algunos años la iglesia entró a Cuba a evangelizarla, y cuando la gente se desembocó a evangelizar, muchos de ellos aprovecharon para hacer negocio.
Muchos de ellos no entraron a la puerta que Dios había abierto para llevar el evangelio. Muchos de ellos entraron a hacer negocio. Y sin embargo, entraron a hacer su negocio. Pero cuando las cosas se hacen desordenadamente, Dios toma el control y la puerta se volvió a cerrar. Pasaron algunos años y la puerta parecía cerrada y parecía que ya no se iba a abrir otra vez la puerta, cuando en la gracia de Dios y el favor de Dios, y cuando Dios tiene todo en control, la puerta esa nuevamente se abrió. Y cuando esa puerta se abrió, ya la iglesia de Norteamérica había entendido que había una forma de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque había gente allá en la isla que había que discipularla y había que enseñarle correctamente para que la iglesia siga sobreviviendo. Y nosotros parecía que estábamos borrados dentro del mapa. Mas sin embargo, a una iglesia como la nuestra, Dios le abre la puerta para que nosotros podamos entrar. Ahora, siendo pequeños entre medio de muchos, Dios nos permite entrar allí a compartir el evangelio, a enseñarles, a instruir a muchos de ellos pastores, a la mayoría de ellos pastores. Pero hay que entender un poco qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pablo era conocedor de la palabra, pero a veces estamos haciendo las cosas en sentido opuesto. Y para ello es necesario comprender también que como parte de la iglesia, hermanos queridos, yo le hago una pregunta: ¿está usted haciendo lo que Dios le ha dicho que haga, o simplemente está haciendo usted lo que usted quiere? Conteste. ¿Qué está haciendo usted? Porque hay algo importante: es hacer lo que yo quiero o hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. ¿Por qué? Y usted me dirá, ¿y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de ello? Porque Dios es ordenado. Dios es ordenado y Dios hace las cosas y Dios hace las cosas de una forma tan especial. Porque cuando nosotros leemos, cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor y el Señor mismo hace que él entre a reconocerle en medio de todo ello, y allí mismo en el capítulo 9 y verso 6, mire lo que dice: y él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ese hombre en el cual nosotros nos gozamos en la lectura de la palabra y nos enriquecemos con el conocimiento y la visitación de Dios en su vida, él le tuvo que decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Le ha preguntado usted alguna vez? ¿Le ha hecho usted esa pregunta al Señor? Y si se la ha hecho, creo que no hemos comprendido qué es lo que Dios quiere que haga. Podemos comprender muchas cosas al hacerlas a nuestro estilo, pero al hacerlas al estilo de Dios, muy diversas. Porque muchas veces nosotros somos movidos más por emociones que realmente por el Espíritu. Por eso, yo quiero hablar, segundo aspecto que es importante en medio de todo esto, es ser guiados por el Espíritu de Dios en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque Pablo hacía lo que el Señor, lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque a continuación, allí mismo en el capítulo 16, nosotros podemos darnos cuenta que el verso 6 y en el verso 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. De otra manera más sencilla, ellos estaban en un lugar donde Dios no quería que estuvieran. ¿Y cuántas veces Dios no quiere que nosotros estemos en ese lugar? Y nosotros estamos en ese lugar. Y nosotros estamos en muchos lugares porque nosotros vemos que allí nos sentimos bien, pero no porque Dios nos haya puesto en ese lugar. Cuando sigue diciendo el mismo verso 7, dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. A ver, cuántas cosas del Señor mismo no nos permite, pero nosotros somos insistentes.
Y nosotros, y esto es cuestión del Espíritu de Dios. Y usted me dirá, ¿y cuál es la importancia? Porque un hombre que conoce la palabra debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y no podemos hacer las cosas a nuestro antojo. Por eso es que cuando usted viene y me dice, y viene alguien y me dice, pastor, es que yo creo que el Señor dice que yo me vaya. En realidad, ¿usted cree que esa es la voz de Dios? No, esa es la voz de su propia carne. Porque el Señor verdaderamente, cuando Él quiere que nosotros hagamos algo o quiere que nosotros nos movamos de un lugar a otro, Él nos hablará audiblemente y de una forma correcta, porque no nos llevará a nosotros para contienda, sino para bendición. Porque es así. Lo que sucede es que nosotros, por eso es que hay muchas personas cuando hablan y me dicen, pastor, es que mira, el Señor me ha dicho que yo me vaya de la iglesia. ¿Estás seguro? Yo no creo que el Señor te haya hablado así, de esa forma. No, pastor, pero es que mire, es que mi tiempo ha llegado y yo me voy a ir de la iglesia. No, te vas a ir tú por tu propia carne, porque algo te está pasando dentro de ti, no porque el Señor no te ha mandado. El día que el Señor te mande, te va a mandar a esa otra iglesia, a ese otro lugar, para que tú vayas a hacerle de ayuda al pastor, para que le vaya a ayudar en alguna necesidad. No se vaya a sentar y se quede cruzado de brazos. No, si usted va a estar sentado cruzado de brazos, no es mover de parte de Dios. No, el Espíritu de Dios es ordenado para enseñarnos a nosotros. Por eso es ahí la importancia de que nosotros conozcamos más de lo que de lo que es el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la obra de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Imagínense acá, cuántas cosas Dios nos ha puesto en sus manos y cuántas ha dejado de hacer. Me dirá, pastor, ¿esto es conmigo? No es conmigo, es conmigo, no se preocupe. ¿Cuántas cosas le ha puesto Dios a usted que haga? ¿Y cuántas ha dejado de hacer? Es que está como aquellos, ¿no? Cuando el Señor le dijo, vayan e invítelos a la fiesta. Y a cada uno de aquellos hombres ricos llegaban y le decían, el Señor te invita. No, hoy no puedo ir. ¿Por qué? Porque ahora mis hijos se están dando el casamiento y a los otros no, porque ahora tengo muchos negocios que atender. Y el otro dijo, no, es que tengo que vender una yunta de bueyes. O sea que nosotros damos la prioridad más a lo nuestro que al llamado de parte de Dios. Por eso yo digo, y por eso digo que para mí el que Dios me llame a mí es un llamado especial, que Dios me tenga en cuenta. A veces nosotros no es que tengamos más que darnos, porque el fluir del Espíritu de Dios está en nosotros, pero somos nosotros los que no queremos desarrollarnos en el mover del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque algunas veces preguntamos, ¿será, pastor, que yo estoy en el lugar correcto? Usted está en el lugar correcto. Lo que sucede es que no se quiere dejar mover por el Espíritu de Dios. Porque hay que dejarnos guiar por Él. Hay que dejar que Él nos use como Él quiere. Por eso, número 3, Pablo realmente hizo cambios en su vida. Él tuvo que hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios quería que él hiciera las cosas a su estilo. Después de que él era el que perseguía, ahora lo perseguían a él. Y para que un hombre acepte primero, bueno, pastor, pero es que mire, yo tengo que seguirlos persiguiendo. No, tranquilo, usted ha sido llamado a compartir las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Porque algunas veces somos nosotros los que soltamos todo y no queremos más nada. No es que Dios te esté diciendo que lo suelte, somos nosotros los que lo soltamos, porque aún todavía la encomienda de parte de Dios está en nuestras vidas. Por eso ahora yo creo que debemos de tomar en cuenta qué es lo que hemos dejado de hacer. Qué importante es cuántas veces nos ha redarguido el Señor con respecto a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mire, a veces creemos o pensamos literalmente que nosotros nomás hemos sido llamados a sentarnos en una banca
y a estar ahí tranquilitos. No, Dios nos llamó a que nosotros promulguemos el Evangelio. Él nos llamó a que el Evangelio, que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Y eso, pastor, pero yo no tengo ganas. Aunque usted no tenga ganas, no es un mandamiento mío, sino es un mandamiento del soberano Dios. Y esa es una realidad. Pero a veces cuando se invita a la gente a que venga a participar en algo evangelístico, dice: no tengo tiempo, pastor, es que tengo que lavar, tengo que coser, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tranquilo, hermano, dale un tiempo al Señor. Siembra en el reino de Dios, y del reino de Dios cosecharás. Y cuando cosechas del reino de Dios, cosecharás mejor que cualquier otra cosa. Por eso es que al darnos cuenta, al darse cuenta que Dios le está llamando, hace lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Dice en el verso 7, ahí mismo en el verso 16, dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu, y no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, una vez estaba ubicado ya en Troas, allí aparece aquella visión de aquel hombre que lo necesita, de aquel hombre que necesita ayuda. ¿Cuántos allá afuera hay que necesitan ayuda? ¿Cuántos están allá afuera que necesitan que nosotros compartamos el Evangelio? A veces nos volvemos egoístas. A veces nosotros creemos que el nosotros quedarnos callados es lo más correcto, pero no es de esa forma lo más correcto. ¿Por qué? Porque continúa diciendo, y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay muchas cosas en el ministerio que a veces no las podemos alcanzar, porque a la verdad que la mies es mucha, pero los obreros, ¿qué? Son pocos. Y necesitamos, y todo tiene que ver y da inicio con mi vida y mi consagración. Si en lo poco somos fieles al Señor, en lo mucho Él nos pondrá. Pero a veces somos más infieles que fieles. Por eso yo creo que debemos de ir aprendiendo poco a poco. Nosotros queremos que Dios salve nuestra familia, nosotros queremos que la mano de Dios se mueva, pero ¿y dónde está lo que Dios ha puesto en tus manos? Queremos ver el fruto de Dios, queremos ver que Dios alcance nuestra familia. No te preocupes, no es doblándole el brazo a nadie, sino es sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y déjalo que Él se mueva, déjalo que Él transforme toda la tristeza, la cambie en gozo, en alegría, que Él toque los corazones, que transforme la vida de aquellos que tú y yo no los podemos cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque continúa diciendo el verso 10, y mire lo lindo allí, es que dice: cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, hacemos lo que dice. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. ¿A dónde? Para Macedonia, dando por cierto que Dios les había, ¿qué? Llamado para que les anunciésemos el Evangelio. El llamado es especial. ¿Y quién tiene que estar atento a ese llamado? Somos nosotros. Pastor, pero es que yo no siento nada. Si no ora, ¿cómo va a sentir algo? Si no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a sentir algo? Para sentir algo en el Espíritu. Mira, usted puede ver a una cantidad de personas ahí necesitadas de oración, pero si usted no tiene comunión con el Señor, usted va a pasar encima de todos ellos y por ninguno va a tener misericordia. La misericordia se siente cuando tú estás conectado con el Señor, y entonces empiezas a fluir por aquellos que lo necesitan, y empiezas a obrar y empiezas a orar por ellos. Y cuando tú empiezas a orar por ellos, el Espíritu de Dios está sobre tu vida y los milagros empiezan a suceder. Aquellos que están enfermos son sanos, los que están atados son libres, pero uno es el que decide.
¿Por qué? Porque ahora Pablo había entendido por el Espíritu que Dios le estaba diciendo: desciende. Y es de ahí que ahí nace la iglesia de Colosas. Más adelante usted mismo se va a dar cuenta. Por eso el verso sigue, la palabra sigue diciendo, mire, en el verso 11 dice: zarpando pues a Troas, venimos rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pero qué precioso es ver entre medio de todos ellos que estaba allí. Él ya está obedeciendo, pero miren lo más interesante aún todavía. Entonces dice: una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a que nos quedásemos. Ahora, ¿qué? Quiere decir que allá había una necesidad. ¿Y usted cuántas necesidades ha visto hoy últimamente? A ver, le pregunto, ¿cuántas necesidades ha visto usted últimamente? ¿Y a cuántas ha atendido? Y usted tiene un llamado especial de parte de Dios. Pero aquí este hombre, ahora, había una necesidad, pero esa necesidad era urgente atenderla. Y no solamente eso, porque mire, hay familias que están atadas y necesitan ser libertadas. Ahí continúa diciendo el texto, dice que había una joven, dice, adivina, y que al ver que Pablo compartía el evangelio de esta manera, empezó con palabras aduladoras a hablarle a él. Mas sin embargo él entendió, porque algunas veces nosotros estamos acostumbrados a que nos adulen mucho, que nos digan: oh, varón de Dios, hijo del Altísimo, y que le golpeen en la espalda y que le digan que qué bien se ve y que qué hermoso. No se crea que la adulación es buena. La adulación se convierte en soberbia en nosotros muchas veces, porque el único que merece gloria, el único que merece honor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea el honor. Pero a veces nosotros queremos que nos exalten a nosotros antes que exalten a Dios. Espero que usted esté siguiendo, me vaya siguiendo esta tarde, porque yo le voy a decir algo. Qué responsabilidad tan grande tenemos delante de Dios nosotros en compartir el evangelio, porque Pablo se queda allí. Y cuando se queda allí, él comparte el evangelio de tal manera que la gente tiene deseos de oír. ¿Qué es lo que usted comparte con las personas? Lo último que ha salido en el Facebook. Le comparto lo último que ha salido en todas las redes sociales. No, compártales el evangelio, compártales la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, a compartir el evangelio, porque hay muchos que ahora mismo en diferentes partes del mundo están pasando crisis, están pasando tiempos difíciles. Mire, hace un par de días atrás, unos 2-3 días atrás, escuchaba yo que había una familia que estaba diciendo: estaban bajando todos los santos del cielo, decían ellos. Estamos bajando todos los santos del cielo para que nos ayude allá en Juárez, porque en Juárez está difícil la situación. Hay otros que están pensando que solamente que ya nosotros estamos bien y los demás que se pueda derrumbar el mundo. El mundo se derrumbará completo y ahí estaremos también nosotros. Pero aquellos que hayamos abrazado la salvación, aquellos que estemos en Cristo, esos tendremos vida eterna, esos permaneceremos. Pero para ello hay que estar firmes en el evangelio. Porque algunas veces nosotros creemos que esta nación no caerá tan bien. ¿Cómo no? Esta nación, como todas las naciones, caerán al dominio mundial.
y dentro de ello es necesario que nosotros reconozcamos que hay un Dios en el cual hay vida eterna, y ahí se debemos de abrazar. En esa fe con convicción debemos de tomarnos, porque los afanes del mundo pasarán, todas las cosas del mundo pasarán, y todas, dice el apóstol Pedro, serán consumidas. Y dentro de ellas, ¿a dónde iremos a parar nosotros? ¿Y qué tal como andamos? Por eso pregunto yo. Usted me va a decir, bueno, pues yo soy cristiano, hasta ahí nomás. No te quedes solamente con la viñeta de ser cristiano. No te preocupes, porque cuando el envase está vacío, solo sirve para el basurero. Mas sin embargo, el que está lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo mueve. El Espíritu de Dios hace que tenga sabor diferente. Porque le compartía yo a los muchachos ahí por un momento, y le decía a ellos allá, acá nosotros, ahí está no es de promoción, ni mucho menos ahora por las redes sociales, pero usted se toma una soda ahí y una Coca-Cola. Allá pagan hasta $7. ¿Por qué? Por una Coca-Cola. Y aquí usted la ve así como cualquier cosa. Allá la pagan así. Sí, más preciosos somos nosotros en las manos de Dios, pero nosotros nos desbaratamos. No es que Dios nos desbarate, es nuestra relación con Dios. Ahora yo lo llevo con una última pregunta. ¿Qué te ha encomendado a ti Dios? ¿No crees que tu llamado es especial? ¿Y qué estás haciendo para escuchar la voz de Dios? ¿Estamos obedeciendo? ¿O simplemente hemos caído en una rutina? No caigas en una rutina, porque el Espíritu Santo de Dios se apaga en tu vida. Por eso yo creo que debemos de hacerlo mejor. Yo les invito esta tarde a que reflexionemos cómo está nuestro diario caminar con el Señor. Reflexionemos en ello y digámosle al Señor, aquí estoy. ¿Por qué no se pone en pie? ¿Tú quieres que Dios se mueva?